Bueno, hoy voy a explicar qué es un circuito en serie y un circuito en paralelo. En ese circuito, los elementos están puestos de manera secuencial, es decir, que están uno detrás del otro. En este tipo de conexiones, la corriente tiene un solo camino posible en el cual seguir, en el cual, si uno de estos elementos falla, no habrá más circulación de corriente, por lo tanto, los elementos restantes dejarán de funcionar también. En el paralelo, cada resistencia es conectada a la fuente de alimentación de forma independiente del resto, y así cada una de ellas tendrá su propia línea. En cada una de las ramas de este circuito circulará una corriente diferente, de modo que en cada resistencia la caída potencial será la misma que la de la fuente, ya que cada una de ellas está conectada a sus diferentes extremos. Una de las diferencias entre estos dos circuitos es que en los paralelos tienen una vía más en su sistema y las partes de este circuito están alineadas de manera diferente de los que están en un circuito en serie. Y esta alineación afecta la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. Otra característica es que en un circuito paralelo todas las lamparitas brillan con la misma intensidad lumínica. En cambio, en un circuito en serie las lamparitas no brillan con la misma intensidad lumínica porque los electrones no llegan con la misma energía. La intensidad es la carga eléctrica o electrones que atraviesan por una unidad de tiempo. Entonces, la intensidad en un circuito en serie va a ser la misma en todas las lamparitas, ya que los mismos electrones pasarán por las tres lamparitas. En un circuito en paralelo, la intensidad no es la misma, ya que los electrones no van a pasar por las tres lamparitas, sino que, por ejemplo, si hay 10 electrones, 3 van a pasar por la lamparita 1, 4 van a pasar por la lamparita 2 y 3 por la lamparita 3. El voltaje es la energía por unidad de carga, es decir, la energía que llevan los electrones. En un circuito en serie, el voltaje no es el mismo en los tres, ya que cuando sale el electrón está lleno, como se puede ver aquí. Pero cuando llega a la primera lamparita se gasta un poco de esta energía. Y a medida que va pasando por las otras lamparitas, la energía se va gastando a tal punto de que se vacía. En cambio, en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en la lamparita 1, en la lamparita 2 y en la lamparita 3, ya que cuando sale un electrón está cargado totalmente de energía y llega a las lamparitas cargados totalmente de energía, porque aún no ha pasado por un elemento que le quite la energía eléctrica. La resistencia es la dificultad del paso de los electrones en un circuito eléctrico. Por lo tanto, la resistencia total en un circuito en serie la sacamos de sumar la resistencia de la lamparita 1, la resistencia de la lamparita 2 y la resistencia de la lamparita 3. Esta suma se hace ya que los electrones pasan por todas las lamparitas. De manera que, si pasan por la lamparita 1, por ejemplo, le cuesta 100. Pasar por la lamparita 2 le cuesta 100 y pasar por la lamparita 3 le cuesta 100. Entonces, a los electrones le va a costar un total de 300. Por eso, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que están en serie. En un circuito paralelo, en cambio, para calcular la resistencia es un poco más complejo, ya que los electrones no pasan por las tres lamparitas al mismo tiempo, sino que pasan por la de arriba, o por la del medio, o por la de abajo. Y por eso, si la resistencia de arriba es 100, la de medio 100 y la de abajo 100, un electrón que pase va a valer 100, porque va a pasar por una y no por las tres al mismo tiempo. Por lo tanto, para saber la resistencia total de un circuito paralelo hay que utilizar esta fórmula. De manera que la inversa de la resistencia total es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Por último, un circuito en serie es una configuración de conexión o terminales de generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, etc., que se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo. Los circuitos en paralelo se utilizan dentro de muchos dispositivos y aparatos eléctricos. La razón principal por la que se usa este tipo de circuitos es para aprovechar más de una fuente de energía, al igual que cuando se usa más de una batería en un dispositivo portátil. Bueno, espero que les haya servido y gustado.